Dan González Ortega y Carlos Martínez García. Comenzaremos con la conferencia ¿Cómo se celebran en Alemania los 500 años de la Reforma?, con el pastor Mark Royce. Nació en el Palatinado, Alemania. Estudió teología en las universidades de Mainz, Marburgo y Heidelberg. Ha tenido un gran amor por América Latina. Su esposa Marcia es boliviana. Entre 1990 y 94 trabajó en escuelas de formación profesional en Frankenthal y de 1994 al 99 en el municipio de Ludwigshafen, en Reino. Pastoreó la comunidad evangélica en lengua alemana de Bogotá de 1999 a 2006. De 2006 a 2013, la Trinity Church, y es pastor de la Iglesia Luterana de habla alemana en la Ciudad de México, en Avenida Patriotismo. Muy buenas noches a todos ustedes. Todavía, para ser franco, estoy sorprendido de estar sentado aquí al frente, porque yo tenía en mente, cuando me llegó la invitación para esta noche, de estar sentado entre ustedes, disfrutando este ilustre panel, escuchando los exponentes y tener un poco la posibilidad de relajar, aprender y escuchar. Y de repente me vino la invitación de sentarme aquí al panel, y entre estas personas ilustres, obispos, doctores, como soy un pobre pastor, además un pastor alemán que ni siquiera sabe morder, y además no sé si realmente a todos ustedes interesa saber lo que va a pasar o está pasando en Alemania. Creo que lo que aprendimos esta noche también es el mundo de la Reforma no es un mundo hoy en día eurocéntrico, o como hace 100 años todavía, cuando todos en las iglesias reformadas miraron hacia Europa y especialmente a las universidades alemanas. Para mí personalmente es mucho más interesante saber lo que está pasando en el mundo luterano, en la federación, o especialmente lo que podemos hacer nosotros aquí en México, y qué significa la Reforma todavía para un país latinoamericano, un país como México, con todos sus problemas y con toda su situación actual. Pero como buen alemán disciplinado, voy a seguir de la tarea que me hicieron y les voy a contar un poco lo que están planeando o ya haciendo en Alemania. Ya están celebrando la Reforma en la Iglesia Evangélica de Alemania desde el año 2008. En el año 2008 declararon una década de los 10 años hacia la Reforma, y cada año tenía o tiene todavía un tema. Por ejemplo, reformar la reformación y música, la reforma y la Biblia, la reforma y la tolerancia, y justamente en este año estamos en el año de la Reforma en un solo mundo. Paralelamente nombraron a una embajadora para el jubileo y para la celebración, conmemoración de la Reforma, y es una persona muy prominente en Alemania, la ex obispa y ex presidente de la Iglesia Evangélica en Alemania, Margot Käßmann, la cual, eso estamos planeando, va a venir a México en enero de 2020.
17 también. Y luego también se establecieron varios comités, uno con el gobierno de Alemania que está dando un apoyo financiero para las celebraciones y reconoce también que la reforma es no algo solamente para la iglesia y los feligreses, sino también una fecha muy importante para la historia de Alemania y para la presencia en la cual estamos viviendo. El gobierno de Alemania expresa su gran interés en celebrar esa fecha del 2017, ya que la reforma marcó y cambió a nuestro país y a su historia después del siglo XVI. Y eso se puede entender solamente en el trasfondo de los acontecimientos de la reforma y de sus consecuencias. En el transcurso de los preparativos para la iglesia en Alemania surgieron dos preguntas claves, o más bien las preguntas fueron hechas por otros y fueron dirigidas hacia la iglesia. Las escuchamos hoy ya en la primera mesa ya. La primera era, y vino del exterior, especialmente de la Suiza y de la iglesia reformada ya. ¿Es la reforma una propiedad de Alemania? ¿Y tiene ella que ver solamente con Lutero? ¿No son Zwingli, Calvino y Bucer parte de la reforma? ¿Y son los acontecimientos en Suiza y otras partes de Europa solamente un capítulo con menor importancia? ¿No se debe incluir y tener una vista mucho más amplia en vez de ver solamente a Lutero y a lo que pasó en Alemania? Y la segunda, también la escuchamos, la hizo a la Iglesia Evangélica en Alemania el cardenal Kasper de la Curia. Él preguntó del Vaticano: ¿la celebración de la Reforma va a ser una que va a marcar otra vez las diferencias entre las iglesias y acentuará nuevamente la separación? ¿O cómo va a ser? ¿O cómo quieren celebrar? O más bien sería esa fecha una oportunidad para celebrar lo que ya logramos en la unidad y se convertiría en una gran fiesta que tenemos en común, en la fe. Con esas dos preguntas cambiaron un poco el rumbo de las celebraciones y los preparativos. Lo que es importante, las celebraciones no deben ser solamente de la iglesia. Eso siempre era una de las metas y algunas personas importantes, sino más bien una fiesta para todos los feligreses. No deben ser en iglesias cerradas, celebrar en las comunidades solamente, sino más bien eso debe ser una celebración para toda la sociedad, por lo menos para todos los que les interesa. El 31 de octubre de este año 2016 ya comienzan las celebraciones con un culto central en la capital, en Berlín. Y las celebraciones se iniciarán después en las 68 ciudades europeas. Eso ha cambiado realmente con la vista de la Iglesia Evangélica en Alemania. En 68 ciudades europeas que tuvieron una gran importancia para la reforma. Empezando el 13 de noviembre en Ginebra, se celebrarán fiestas regionales en toda Europa de la reforma en camino. Y entre el 24 y el 28 de mayo de 2017 se celebrará el Deutscher Evangelischer Kirchentag. Eso es difícil explicar. Eso es un encuentro de muchos feligreses jóvenes en Alemania que tenemos cada 2 años. Y en 2017 vamos a celebrar este encuentro en Berlín y en Wittenberg. Están esperando entre 150 y 200.000 participantes, y en el culto final de este encuentro al aire libre en Wittenberg están preparando un campo para 300.000 personas. Del 20 de mayo
hasta el 10 de septiembre de 2017 se presentará en Wittenberg una exposición mundial de la Reforma. Todas las iglesias, todas las comunidades del exterior, las organizaciones que quieran participar, están cordialmente invitadas a hacerlo y a presentar lo que significa en su contexto la Reforma hoy en día. Y como es entendible, el 31 de octubre de 2017 va a ser festivo una vez en toda Alemania, y con eso será el fin de las celebraciones. Aparte de las mencionadas celebraciones grandes y centrales, las iglesias de las distintas religiones, las facultades teológicas tendrán sus propias formas para celebrar los 500 años. Lo que a mí me falta un poco, y eso digo también abiertamente, a mí me parece que la iglesia evangélica en Alemania todavía no ha encontrado un tema central para ellos. Están preparando muchas fiestas interesantes, grandes, con mucha gente, pero me falta todavía el tema, lo que realmente conmueve la gente en Alemania y lo que significa la Reforma hoy en día para un país tan próspero en el centro de Europa. Y yo creo, o espero también, que lo que está pasando ahora en Alemania va a cambiar un poco también el rumbo de las celebraciones. Ustedes saben que el año 2015 llegaron 1 millón de refugiados a Alemania. Por fin, digo yo, llegaron los problemas del mundo también a este país, a nuestro país. Antes siempre era así, que nosotros podíamos financiar a otros países para que hicieran el trabajo para nosotros. Y los refugiados de África o de Siria, de Irak, llegaron solamente hasta Italia y hasta Grecia. Hoy en día llegan hasta Alemania, con todos los problemas que tenemos. Y la pregunta para mí será, y la sociedad se está dividiendo en los que están dando la bienvenida y los que están apoyando, y a los otros que dicen, eso no queremos, eso no es nuestro país, tenemos que hacer algo, construir muros o algo, una otra cosa. Y en esa situación la pregunta sería para mí, la gracia de la cual hablaron los reformadores, ¿vale solamente para alemanes? ¿Para todos? ¿Y qué significa la misericordia de Dios para los que vienen y que tienen otra creencia y otra fe? Y eso podría cambiar todavía, me parece, un poco el rumbo de las celebraciones y darle un poco más de profundidad, ¿no? Gracias, profundidad. Pero solamente es una esperanza todavía de mi parte. Lo que realmente me gusta y lo que realmente están tratando de lograr es festejar con todos los que quieren participar y no hacer de los 500 años un acontecimiento entre muros cerrados. Eso realmente es una intención de la Iglesia Evangélica en Alemania, y eso me parece adecuado a las ideas de la Reforma. Muchas gracias.